Vamos a hablarlo con Juan Pablo Vieira, CEO y fundador de JP Tactical Trading. Juan Pablo, bienvenido a este bloque informativo de Negocios Dito. Hola Sebastián, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Juan Pablo, estamos, mejor dicho, a pocos minutos de ver el cierre de la jornada bursátil de hoy y la bolsa colombiana está creciendo 2,31%. ¿Qué tanto tienen que ver los resultados electorales con este desempeño de nuestro índice bursátil? Realmente los resultados electorales dejaron un parte de tranquilidad enorme en el mercado. Nosotros inclusive esta mañana tuvimos una conferencia con inversionistas internacionales, estuvimos analizando el comportamiento, lo vimos en el comportamiento del dólar. La composición del Congreso fue supremamente positiva, se ve un control muy importante, un equilibrio importante en el Congreso en cuanto a la distribución, como quedaban los partidos y sobre todo más partidos, aunque el partido de izquierda, digamos, el pacto histórico tuvo la mayor votación del Congreso, ya en equilibrio de poderes está muy equilibrada la situación, inclusive más hacia candidatos de centro derecha, si se hace una alianza y una unión de como se espera que se pueda lograr. Además fue muy positivo la votación sorpresiva que obtuvieron los candidatos de la consulta a la presidencia, lo de Oviedo más lo de Paloma. Básicamente, ¿qué están mirando los inversionistas en este momento? Ya. Iván Cepeda tuvo en la consulta pasada 1,5 millones de votos. Solamente Daniel Oviedo tuvo 1.300.000, o sea, casi que empate. Y Paloma 3.300.000. La consulta obtuvo 6 millones, más que lo que obtuvieron de votos todos los candidatos del Congreso. Entonces realmente esto generó un parte de tranquilidad enorme. ¿Y eso qué implica para el mercado? Básicamente es que hay confianza, hay tranquilidad en que precisamente se pueda recuperar el rumbo de Ecopetrol, se pueda generar confianza inversionista. Hemos visto el sábado la reunión que hizo Trump con todos los presidentes de centro derecha de todo el continente y que realmente hoy en día hay un apetito muy fuerte de Estados Unidos por proteger la región y por proteger la casa. Y si tenemos en Colombia un buen gobierno, si hay confianza inversionista, realmente podemos estar ante unas oportunidades muy interesantes para el mercado. Y que fuera de eso, pues obviamente con Ecopetrol, con ese favoritismo y con esa situación tan positiva que nos deja los resultados electorales del domingo, realmente aquí sale una nueva figura más de centro derecha que de derecha fuerte, como lo estaba viendo el mercado, que era el caso que se estaba disputando la elección entre Abelardo o Cepeda, que dejaba mucha gente en el centro que no votaba por el uno o por el otro, pero que ahora, a diferencia, si se logra la unión entre Paloma y Oviedo, realmente acogería a una masa crítica muy importante de centro derecha que realmente ya sí iría a votar por Paloma en esta situación. Usted mencionaba hace un rato, Juan Pablo, el dólar y vale la pena recordar cómo cerró en la jornada de hoy. Cerró en 3.745 pesos, esto según datos de ZICAP. La caída es de 50 pesos, un poco más frente a la TRM que fue de 3.795 pesos. Es una caída importante, de hecho creo que es de las más importantes que yo recuerdo en estos últimos meses y esto surge a la par con los resultados electorales, con también la caída fuerte en ese precio del barril Brent. Todo esto se está juntando un poco para ver esa caída del dólar. Esto puede prolongarse uniendo tanto el panorama que veíamos hace un rato del barril de petróleo Brent y esa parte de tranquilidad que usted comentaba que quedaba en los mercados por cuenta de los resultados electorales. Mira, hay dos factores muy clave en este momento que están marcando los mercados y sobre todo en el mercado de dólar, y es lo siguiente. Por un lado, dio un parte de tranquilidad enorme, donde los resultados no fueran así de positivos, digamos que la consulta hubiera sido una votación muy pequeña, que ya hubiera dejado básicamente ese resultado entre Abelardo y Abelardo y Cepeda, que ya eran, digamos, dos candidatos de los más extremos. Entonces, ¿qué ocurría ahí? Y si el Congreso no hubiera quedado tan bien repartido y con ese equilibrio de poderes, digámoslo, como se está dando en este momento de centro derecha, más partidos de mercado, ahí el resultado fácilmente del dólar se iba hacia un 3.900 o hasta más, dependiendo de lo grave que hubieran quedado los resultados, porque ya el mercado
se anticipa que estaríamos descontando un eventual triunfo de Cepeda si los resultados no fueran los que los dieron. Gracias a Dios se dio un movimiento muy pro mercado, dio esa tranquilidad. Y hay otro factor muy importante. Nosotros estamos monitoreando de cerca la situación en Irán, y es más porque para nosotros hay un catalizador clave en este momento, y es desde que Estados Unidos no aterrice con tropa en Irán, todo estaría cumpliendo el plazo de las 4 o 5 semanas. Para Trump, que él dijo, vamos a hacer una operación que va a durar entre 4 o 5 semanas, el ablandamiento pues de todo el régimen en Irán, pero básicamente, ¿qué es lo importante en ese caso? Que tampoco Trump se puede exponer a extender la guerra, tampoco se puede poner a meter tropa allá, porque ya se vienen las elecciones a fin de año de Congreso en Estados Unidos, y Trump realmente no puede darse el lujo de perder esa popularidad, porque ahí sí se le va todo el mundo encima. Entonces, ¿qué ocurrió? Miremos la bolsa en Estados Unidos arrancó muy negativa al principio de la jornada, cerró positiva, o está cerrando ya, mejor dicho, cerró positivo el mercado, entró un apetito comprador importante y el petróleo se dio. ¿Qué es lo importante del petróleo para Colombia y por qué se ve con tan buenos ojos? Porque un nuevo gobierno, y era el consenso de todos los candidatos de la consulta, a todos les estuvimos haciendo la misma pregunta, y básicamente todos nos decían, la reactivación del sector petrolero es una prioridad y una necesidad urgente para Colombia, y vamos a meterle fracking y vamos a meterle lo que se necesite, porque vamos a recibir un país muy endeudado, una situación fiscal complicada. Necesitamos reactivar ese sector con toda la fuerza y con toda la energía. Entonces, por eso es tan importante, y se descuenta que vamos a empezar a recibir unos muy buenos ingresos futuros, producto de exportaciones petroleras, y que fuera de eso nos ayudan a contener la subida eventual del dólar como se está dando a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa aquí en este caso? Ya que esperamos los próximos días con el dólar, como el mercado ya queda a la expectativa con elecciones presidenciales aquí en Colombia, la primera vuelta, entonces lo que vamos a ver ahora es que se mantenga muy en línea con el resto de monedas de la región. Ese es el factor clave importante. En la región sigue respetando un movimiento de enrangado en el que llevamos ya varias semanas, y realmente esperamos que el mercado se mantenga muy entre la zona de un 3.820, 3.800 como piso y un 3.700, 3.680 como zona de piso. Que se siga operando en ese rango mientras no hayan noticias que cambien el panorama electoral para primera vuelta. Efectivamente es un panorama que todavía le queda un poco de tiempo hasta las elecciones del 31 de mayo. Son 2 meses y medio aproximadamente, donde van a venir más debates, donde van a venir más encuestas, donde ya tenemos los candidatos fijos para ese tarjetón de primera vuelta, 16 en total, a menos que alguno se retire sobre la marcha, pero hoy son 16. Entonces, teniendo en cuenta que todavía queda mucho camino por recorrer, pueden pasar muchas cosas, pueden venir muchas declaraciones, propuestas mucho más específicas de cada candidato. No sabemos si se vaya a subir el tono de la discusión, pueden pasar muchas cosas. Viendo, por ejemplo, lo que pasaba en las elecciones del 22, ese último referente que tenemos donde la campaña fue muy fuerte, donde hubo posturas muy radicales de algunos candidatos. En este caso, teniendo en cuenta que lo que está en juego también es muy importante, pueden venir también esas posturas fuertes de cada candidato. ¿Eso lo está tomando en cuenta el mercado? ¿Lo están tomando en cuenta para estos meses que quedan de campaña antes de saber quiénes van a ser los 2 candidatos de segunda vuelta? ¿Me puedes repetir el segundo? Está cayendo un vendaval en Medellín y nos dejó fuera de señal. Perdimos conexión un segundo, Sebastián. Qué pena contigo. Tranquilo, ¿hasta dónde me escuchó, Juan Pablo? ¿Qué tanto podía impactar para el tema electoral? Pero ahí la pregunta básica era... Exacto. ¿Cómo puede impactar todo esto hasta que sepamos cuáles van a ser los 2 candidatos de segunda vuelta? Esa era mi parte final de la pregunta. Ok. Básicamente, ¿qué es el gran optimismo? Digamos que la incertidumbre estaría muy amplia si estuviéramos en manos de 2 candidatos, digamos, más de extremos, de extrema izquierda, de extrema derecha. Como es el caso, digamos, más de Cepeda, Abelardo, que ese era uno de los puntos que preocupaban en este momento y que dejaban más incertidumbre. ¿Cuál fue la gran ventaja? Ver esa posesión ayer, pues ese cierre de campaña ahora, pues el resultado de la consulta, y ver a todos, desde Ingrid Betancourt, desde Galán, desde Vicky Dávila, desde Oviedo,
de absolutamente todos los candidatos rodeando a Paloma, diciendo Peñalosa, vamos a trabajar contigo, ella exaltando David Luna, a cada uno de ellos, a Mauricio Cárdenas. Entonces realmente recogen toda una centroderecha que abre un panorama muy grande, porque digamos que los extremos ya habían llegado a su tope electoral, a sus posibilidades electorales, y es lo que vimos, digamos, en el Congreso, pero que realmente aquí se abre un abanico o se abre una oportunidad de incrementar con mucha fuerza las votaciones para rumbo a la segunda vuelta. Entonces, eso es lo que está descontando el mercado. Los inversionistas internacionales lo están viendo con mucho optimismo, se está viendo que realmente quedó un Congreso muy bien equilibrado, que va a poder o potencializar al presidente que quede o controlar en la medida que necesite generar control a ciertas medidas que no vayan en beneficio de todos los colombianos. Entonces realmente ahí se ve con mucho optimismo y el mercado está muy tranquilo porque nace una figura a la que fue ganando popularidad paso a paso, que fue el caso de Paloma, y uniéndose con Oviedo, recogen muchos sectores que estaban, digamos, indecisos o que fácilmente irían a votar en blanco en una primera vuelta en las elecciones presidenciales. Y fíjese que eso está generando también valorizaciones importantes de muchas empresas acá en la bolsa de valores. Estoy viendo, ya a esta hora debió haber cerrado la bolsa, pero recordemos que esto a veces tiene un retraso de unos 15 minutos en la publicación de información. Entonces las cifras que voy a leer no necesariamente son las del cierre, pero las voy a comentar en este momento. Grupo Éxito, la acción se valorizó 7,11%, la del Banco de Bogotá está por 7,08%, la preferencial de Grupo Sura 5,77% y la preferencial de Grupo Aval está en 5,65%. Estamos viendo un crecimiento importante y sobre todo si recordamos lo que estaba pasando una semana antes, donde la mayoría de las acciones de la bolsa estaban cayendo con unas muy pocas excepciones, pero también la bolsa, cuando estaban cayendo la mayoría de bolsas en el mundo, estaba subiendo, al menos el MSCI Colcap estaba subiendo. Entonces hemos visto un dinamismo importante que hoy se está materializando con el crecimiento de estas empresas que todavía hay que decirlo, muchas de ellas, sobre todo Grupo Éxito, está siempre en el top 5 de las empresas con mayores ingresos, mayores utilidades todos los años. Esto, por supuesto, es un indicativo muy importante de lo que está previendo el mercado y cómo se están valorizando las empresas aquí en Colombia. Viendo cada uno de estos casos, esto refuerza, por supuesto, esa parte de tranquilidad que se está dando con este resultado preliminar de las elecciones, Juan Pablo. Así es, Sebastián. Realmente da un parte de tranquilidad muy grande. Realmente hoy todo el día hemos estado en reuniones con inversionistas, tanto institucionales, extranjeros, locales, fondos de inversión, y es un optimismo generalizado. Digamos que el viernes todo el mundo quedó con esa incertidumbre, con eso de qué irá a pasar, pero hoy todo el mundo como que respiró tranquilo en el mercado. Realmente había no euforia, no todavía algo con una certeza, pues porque faltan elecciones presidenciales, pero sí realmente cambió el panorama completamente, generando una tranquilidad enorme en el mercado. Nosotros lo vemos, básicamente se dio un apetito impresionante en el caso del dólar, pues con lo que vimos, la caída del dólar tan grande, que como te mencionaba ahora, el panorama, estaríamos ante otra realidad totalmente distinta si el resultado hubiera sido adverso en el Congreso. Entonces, a pesar de que, digamos, muchos dicen no quedó Álvaro Uribe, no quedó pacto histórico, ganó el más curules que Centro Democrático, realmente cuando uno ve la composición por Senado y Cámara, quedó más de centro derecha que izquierda. Entonces, y que sobre todo el punto clave y el que más esperanza da es esa unidad de la consulta y esa unidad de esa diversidad de candidatos, todos con muy buenas características, donde se puede generar una muy buena alianza para primera vuelta. Un parte de tranquilidad, por supuesto, viendo esa voluntad de muchos candidatos a aliarse, ese tono conciliador que han tenido algunos, sobre todo aquellos que hicieron parte de la gran consulta y que se está reflejando ahora en vísperas de esa primera vuelta. Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading, gracias por estos minutos aquí en el bloque informativo de Negocios Dito. Gracias a ti, Sebastián. Un saludo a todos. Feliz tarde.
Igualmente. Con estas noticias vamos a un pequeño corte a comerciales, pero en instantes regresamos con más análisis de esas noticias económicas que son protagonistas a esta hora. Ya nos vemos.